alrededor de 10 o 20% más sobreprotectores de lo que eran los nuestros. Hay una sobreprotección, y no solamente a las chicas, sino también a los chicos, probablemente más a los chicos. Hay una sobreprotección. ¿Saben lo que significa eso, no? ¿Cierto? Es una preocupación en exceso por la seguridad de sus hijos, y por lo tanto los sobreprotegen ante posibles amenazas. Eso facilito se puede verificar por la conducta de los padres, por ejemplo, en los colegios. Antes, en el colegio, tú eras básicamente en territorio comanche, territorio libre. Llegabas al colegio y sálvese quien pueda. Nunca ibas a recurrir a tu papá para decir, por ejemplo, este chiquito me está haciendo bullying. O no ibas a recurrir a tu casa para decir, he tenido una pelea. Para eso está una hora ahí con la pizarra vacía para que te copies. Y entonces hay evidentemente, innegablemente, una mayor sobreprotección a los hijos. Primer puntito que quisiera que ustedes me den su opinión. ¿Creen o no creen? ¿Sí? ¿Se sienten ustedes más sobreprotegidos? ¿Sí? Ustedes como padres, si hay alguno de ustedes que es padre, ¿se siente que está sobreprotegiendo a sus hijos? ¿Son? ¿O ven gente de su generación que es más sobreprotectora? Silencio. Silencio. No es para que se relajen, es para que realmente hagamos una discusión. Eso lleva a que básicamente en la sociedad haya y exista también menos posibilidad para que las personas, sobre todo y particularmente niños y jóvenes, puedan ejercer su conducta en mayor libertad. Como hay más sobreprotección, entonces los chicos tienden a tener una conducta menos liberal. No estoy queriendo decir una conducta más capitalista, estoy queriendo decir una conducta menos conservadora. O sea, cada vez más los chicos son más conservadores en sus valores, en sus principios, en sus reglas, en sus normas. Cosa que era impensable, por ejemplo, en los años 60, cuando era absolutamente lo contrario. La liberación no solamente sexual, sino la liberación ante las drogas, la liberación ante la sexualidad, habían marcado definitivamente el rumbo de la historia. Ahora como que hay un retroceso. Y los chicos tienden a ser más conservadores que antes. Todo esto, toda esta, no sé si llamarla en realidad problemática, pero esta situación está enmarcada dentro de una idea concreta que se supone, que se asume como cierta. Tu mamá, ¿por qué sobreproteges a tu hijo? Porque vivimos en tiempos violentos. Probablemente sus abuelos, los abuelos de ustedes, les van a decir que en sus épocas no había tanta violencia y que por lo tanto la sobreprotección de sus papás está justificada. Porque básicamente hay la idea de creer que vivimos en momentos donde la historia se ha convulsionado tanto, donde las sociedades están viviendo crisis tan profundas y donde esas crisis están llevando a una tergiversación de valores tan grande que estamos viviendo en uno de los momentos en los que mayor violencia se ejerce. El tema central de hoy es la violencia. Y lo vamos a ver desde uno de los autores más inteligentes del pensamiento latinoamericano, el brasilero Muniz Sodré. Este textito está a medias en PDF en el internet, pero es un texto que probablemente lo puedan encontrar todavía en la librería Yachayhuasi. Búsquense de la colección de la edición Norma. La edición Norma son una edición de bolsillo argentina bien barata. Entonces el libro está dentro de esa colección. Si es que no lo tuvieran en stock, probablemente se lo pueden hacer traer. No es muy caro. Pero además es un libro muy interesante para analizar este tema de las violencias. El libro se llama Violencia y Sociedad.
Ahí arriba en el título yo le he puesto comunicación, porque el análisis de Muniz Sodré es también un análisis desde el punto de vista de la comunicación. En este sentido y en este escenario, habría que más o menos ponernos nosotros a reflexionar sobre aquellos aspectos que son los más comunes, de los cuales tenemos noticias sobre las violencias que existen en nuestra sociedad. Uno de los hechos de violencia que más espanto nos causa y que se presenta con mayor frecuencia es el caso del infanticidio. El caso del asesinato deliberado a infantes, a niños. En realidades como las nuestras, el infanticidio se ve, por ejemplo, por razones que tienen que ver con la desviación de las familias, ya que encontramos familias que son tan degeneradas, tan malditas, tan drogadictas y tan alcohólicas que abandonan a sus hijos, o en situaciones de pobreza, cuando los hijos se mueren por desnutrición y por hambre. En eso somos bien parecidos a continentes como el África, por ejemplo, donde hay infanticidios que de alguna manera muestran ese grado de violencia que se vive en la sociedad. Pero los países desarrollados no están mejor, no son mejores que nosotros, porque frecuentemente nosotros vemos noticias de fanáticos o locos de mierda que se entran a los colegios y empiezan a disparar a sus compañeritos. Eso también es infanticidio, aunque lo haga otro niño o otro infante. Y peor todavía en países como los que ocurre básicamente ahorita en Sudán, por ejemplo. Es una tragedia, o lo que ha pasado hasta hace poquísimos años y pasa todavía en Siria. Son casos que por guerra, ¿no?, las mayores poblaciones que mueren en situaciones paupérrimas son niños, son víctimas de explosiones, víctimas de las violencias en las calles, víctimas de la falta de atención frente a esos problemas políticos. Entonces, básicamente el infanticidio es uno de los temas que más atención nos causa, una de las preocupaciones más grandes que tenemos, una de las violencias, como les decía al principio, que más nos espanta. Segundo, y eso se debe mucho a el impulso que ha cobrado en el mundo el discurso feminista, o si quieren ustedes, la teoría de género, para despertar en el mundo un tipo de sidio, es decir, un tipo de asesinato que no estaba clasificado sino hasta hace unos 15 a 20 años, que hoy día conocemos todos y que se llama feminicidio. El feminicidio es otro de los elementos, otras de las situaciones, otra de las violencias de las cuales nosotros tenemos más noticias. De hecho, en todas partes del mundo, ahora la tendencia es a contar los feminicidios. Si no me equivoco, en lo que va del año en Cochabamba ya hay 11. ¿Alguien sabe el dato exacto? 5 o 6. 5 o 6 confirmados como feminicidios. Estas violencias son producto y resultado de sociedades machistas que son ajenas al desarrollo o al subdesarrollo. El feminicidio es un concepto de violencia desarrollado en todas las partes del mundo. De hecho, el término es gringo. El término ha sido inventado en Norteamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que el feminicidio no es un invento de los países subdesarrollados, sino que es una preocupación mundial porque en todas partes existen feminicidios. Y como hay movimientos organizados y estructurados en torno a la defensa de la mujer o a la defensa de los derechos de la mujer, o si quieren ustedes llamar como hay movimientos feministas, entonces este es uno de los recursos de violencia más contabilizados, de los cuales en realidad sí tenemos estadísticas.
es muy difícil que en el África tengan estadísticas de cuántos niños han muerto al año. Y esto es terrible, chicos, es brutal. Porque que un país no sepa cuántos de sus ciudadanos niños han muerto, significa que ese país no tiene la menor política de combatir la violencia contra los niños. Pero sí tenemos políticas para controlar y tener estadísticas, los datos de los feminicidios. La otra forma de violencia muy común que no necesariamente termina en asesinato o en crimen es el asalto. ¿Por qué se caracterizan los asaltos? Por ser cada vez más violentos, por tener cada vez mayor carga violenta, por ser asaltos a manos armadas, asaltos que llevan una carga de violencia en términos básicamente no solamente del hecho de violento de que te roben algo, sino de que te peguen o que te hagan heridas o que te manden al hospital. ¿Alguno de ustedes en este curso nunca ha sido asaltado? ¿Nunca le han robado nada en la calle? Gracias a Dios. Tienen suerte, chicos. Fíjense cuántos son. Somos los únicos de aquí. No es un logro, silencio, por si acaso. No es un logro, sin embargo. A ver, cállense, déjense relajarse. Eso quiere decir que no tienen vida, nada más. Yo sí paro por la Roma todos los días. Entonces, en esa lógica es evidente que los asaltos, particularmente asaltos a manos armadas, son otra de las grandes formas de violencia que existen, particularmente en las regiones donde se genera esa situación del asalto. O sea, al igual que el feminicidio, no podríamos decir que los asaltos solamente se dan o se dan más en los países del tercer mundo. No es cierto. Pero sí se dan más, por ejemplo, en los lugares y en los barrios bajos de Nueva York, por ejemplo, donde hay mayor cantidad de pobreza. Es obvio que el asalto no es una situación que esté desconectada del tema económico y del tema de la pobreza. No creo yo mucho en esta estadística porque estas estadísticas son engañosas. Yo diría que las violaciones deberían estar en primer lugar en términos de ser los actos violentos más frecuentes. Lo que pasa, chicos, es que en medios como el nuestro, la gente no denuncia esas violaciones. Entonces, las autoridades o las instituciones que manejan las estadísticas no pueden tener a ciencia cierta una idea real del número de violaciones que existe. Las violaciones probablemente, estoy casi seguro, podría apostar mi cabeza, están en el primer lugar de los índices de violencia en todas partes del mundo. Porque lo que sí más o menos está investigado es que espantosa y crudamente un gran porcentaje de las violaciones se da en el ambiente familiar. Y por tanto, eso supone que hay menos posibilidades de que se denuncien esos hechos. Por lo tanto, no importa el orden en el que estén, tenemos que entender que las violaciones son otro de los parámetros que tenemos como sociedad para evaluar el nivel de violencia en el que vivimos. Otro nivel que ha subido vertiginosamente es el nivel de los crímenes por odios. Pueden ser odios raciales, pueden ser odios religiosos o pueden ser odios sexuales. Por ejemplo, poblaciones minoritarias de negros en determinados países son asesinados por un odio racial. Poblaciones importantes, no les estoy hablando en lugares distantes, en el Brasil nomás, el número de personas asesinadas por ser homosexuales es pasmante.
es espantoso. Los odios por religión siempre han estado a la orden del día y hoy día es muchísimo más común el enfrentamiento entre sectores religiosos. No les estoy hablando solamente entre musulmanes y cristianos. Piensen en el África nomás. Tribus y tribus enteras que se matan por cuestiones raciales y por cuestiones religiosas. Esta es otra de las formas de violencia. Y finalmente, los crímenes políticos vinculados generalmente al narcotráfico, vinculados a las guerrillas, vinculados a los odios políticos que se generan entre partidos, algunos de ellos absolutamente violentos que terminan con muertes, otros crímenes políticos que terminan en persecución, terminan en exilio o terminan en injustos encarcelamientos. Si nosotros revisamos todo esto y nos ponemos a pensar todo esto, es evidente que la sociedad está absolutamente convencida de que vivimos en un mundo de mierda, de que vivimos en un mundo hiper peligroso y por lo tanto es absolutamente justificable el hecho que los padres ante esta realidad innegable, ante esta realidad, entonces sean más sobreprotectores. El problema es que ¿quién te garantiza que esto sea verdad? Bueno, no sé qué tanta relevancia tenga esto, pero todo este tema de la violencia igual estaba igual o peor de presente en algunos casos en la época de nuestros padres y nuestros abuelos. En la época de nuestros abuelos era principalmente disfrazado con guerras, pero en las guerras se daban todo ese tipo de crímenes por odios políticos, violaciones y asaltos. Y probablemente más que ahora. Y el tema de las violaciones, especialmente en la época de los papás que son más antiguos, estaba muy presente, pero era intrafamiliar y era de esposo a esposa. Piensen en esto, chicos, a propósito de lo que dice Mateo. Piensen en todo esto. Es horroroso, es espantoso. ¿Existe? Por supuesto que existe, es innegable que existe. Pero a ciencia cierta, no sabemos si en otras épocas era peor o mejor. De hecho, como dice el Mateo, es probable que haya sido peor. El número de infanticidios que había antes es probable que sea proporcionalmente hablando mucho mayor. Seguramente hoy día las cifras son más elevadas. Por ejemplo, si en 1930 se registraban, por decirles, 100 casos de violación, en el 2020 se registran 400 o 500. Pero es, que no suene feo, que no suene mal, que no me malinterpreten, eso es directamente proporcional a que la población crece. ¿No es cierto? Y si crece la población, estás haciendo un cálculo absurdo. Porque si la población de Bolivia en 1913 era de 200.000 personas, para el 2023 ya son 11 millones. Entonces, es lógico que este tipo de violencias haya crecido. No puedes comparar. Pero hay otro factor decisivo, que como decía un poco Mateo, y lo he interrumpido, no lo dejo terminar, es más probable, es mucho más probable, que en 1965 el número de mujeres que denuncie una violación era ínfimo. Y es muchísimo más probable que para 1951 el número de niños asesinados ni siquiera se registre. Pero más probable todavía es que en 1989 los medios de comunicación no estaban difundiendo todo el tiempo esto.
¿Se dan cuenta? Acá estamos a punto de entender lo que te plantea Muniz Sodré. La idea de que vivimos en una sociedad violenta no es una idea errónea, repito, no es un error pensar que vivimos en una sociedad violenta. Lo que es un error es pensar que vivimos en una sociedad más violenta que antes. De hecho, ahora debe haber mucho menos violencia comparativamente y proporcionalmente hablando que antes. En principio porque tenemos penicilina. Cosa que no había antes. Entonces, ¿qué ocurre? Como que hay un sentimiento generalizado que está pendiente de la violencia de una manera absolutamente irresponsable. Nuestra visión de la violencia, chicos, es irresponsable. Por favor, no quiero decir que sea injustificada. Jamás yo juzgaría a una mamá que proteja a su hija. Pero sí, cuando eso se vuelve una obsesión de una buena parte del mundo, entonces algo está mal. ¿Y a qué nos puede conducir ese algo? El hecho, quiéranlo o no, el hecho de que creamos o tengamos una idea más o menos común de que vivimos en un mundo violento, o la idea de que este mundo es mucho más violento que en tiempos de mi abuelita, viene precisamente porque el tema de la violencia es un tema recurrente en tu familia. Tu familia te habla de la violencia, tu familia te habla del peligro, tu familia te comenta los casos de violencia que se registran, tu familia te, de alguna manera, no quiero decir imponer, pero tu familia te condiciona a la idea de que estás viviendo en una sociedad peligrosa, de que es peligrosa que vayas sola a la tienda, de que es peligroso que salgas a determinada hora, de que es peligroso ese barrio, de que es peligroso ese fulano o ese grupo de fulanos. El tema de la violencia es estructural porque es parte de nuestra vida cotidiana y lo peor de todo, de nuestra vida familiar. Pero también el tema de la violencia es parte de nuestro esquema social, o sea, nuestro entorno. De estas cosas hablamos con nuestros amigos, con nuestros cuates, hablamos acá, ahorita en la universidad estamos hablando de esto. Es un tema absolutamente, si quieren ustedes, naturalizado al interior de nuestra vida cotidiana. Lo comentamos en la familia, lo comentamos con nuestros cuates, lo comentamos en nuestro entorno, lo escuchamos por todas partes. Y fundamentalmente, este es un tema recurrente en los medios de comunicación. Si no me equivoco, el texto de Muniz Sodré es del 2000. El 2000, si no me equivoco. Puede que sea un poquito después. Pero el 2000, el internet que ya existía no estaba todavía en su apogeo. Entonces, les advierto por si acaso, cuando ustedes lean el texto de Muniz Sodré, ya, van a ver que no habla del internet y no habla, por supuesto, de las redes sociales. Pero tranquilamente nosotros podemos extrapolar eso. Él está hablando de los medios tradicionales. El discurso de la violencia está en la televisión, el discurso de la violencia está en los diarios, el discurso de la violencia está en la radio, pero extrapolando, haciendo el ejercicio que les acabo de proponer, vamos a ver que el Facebook está lleno de violencia. O sea, de mensajes y de noticias sobre la violencia. Concéntrense solamente en ese aspecto, ¿ya? El hecho noticioso.
O sea, la violencia es noticia. Y por tanto, nosotros cotidianamente y todo el tiempo estamos expuestos a mensajes noticiosos, informativos, familiares y de comportamiento cotidiano cuyo centro es la violencia. Ojo, chicos, para que no me malinterpreten, no es que todo el tiempo hablamos de esto, no es que los medios todo el tiempo están diciendo esto, no es eso, sino que el tema en sí forma parte de un discurso que es absolutamente, si quieren ustedes, imposible de dejar de lado. O sea, estás en un almuerzo en tu casa, y en tu casa conversas con tus papás cómo te ha ido en la universidad, conversas cómo te ha ido en tal lugar, conversas acerca de la situación económica que tienen en tu casa, conversas acerca de lo que van a hacer el fin de semana, pero también se habla de casos de violencia, de noticias de violencia. ¿O estoy equivocado? ¿No es cierto? Es parte de nuestras cosas, de nuestra vida. Probablemente a nosotros, estudiando lo que están estudiando ustedes, el punto fundamental radica en esto. Pero el hecho de que esto, los medios, sea importante, no significa que ustedes no dejen de prestar atención a tu entorno familiar. ¿Ya? La comunicación y la labor del comunicador no se reduce a los medios, no se reduce a las redes. Tu entorno familiar, tus amigos, tu entorno social está hablando todos los días, algún ratito, de violencia. En algún punto un tema de una violación, en algún punto un tema de infanticidio, en algún punto un crimen racial va a salir, se va a agendar. Y eso todos los días. Los medios de comunicación, desde el año 92, han introducido además la violencia como un hecho noticioso central. Vale decir, un análisis simple, nada más. Si yo les quisiera dar un trabajo para joderles la vida, les diría, hagan un monitoreo de todos los informativos de los canales que hay y cuenten y digan, de todas las noticias que transmiten los medios, ¿cuántas hablan de violencia? Y básicamente ustedes estarían contando entre el 50 y el 60% de las noticias que transmiten los medios son noticias que tienen que ver con alguna forma de violencia. ¿Sí? O sea, no necesitas hacer ese trabajo, no necesito joderles la vida, porque si ven informativos se van a dar cuenta de eso, tranquilamente. Entonces, en eso, obviamente, el tema noticioso es central. La violencia en los medios se ha vuelto un tema central. Pregunta, ¿por qué desde el año 1992? Desde la guerra del Golfo. Correcto, porque la guerra del Golfo y el papel que juega CNN, es lo que les decía en la anterior clase, ha desatado la idea, más que la idea, la certeza de que la violencia vende, de que la violencia te da réditos. Y entonces, este ciclo, así lo vamos a poner en circulito bien, porque es un ciclo, familia, entorno, noticias, ¿ya? En este ciclo se producen constantemente mensajes. Mensajes, en primer lugar, que son difundidos, y al ser difundidos por los medios, quiere decir que son amplificados. En tu casa te dicen, te cuento que me ha contado la vecina que al hijo del hijo del hijo, ¿no?, lo habían secuestrado.
secuestrado y lo han encontrado inconsciente sin su riñón izquierdo. Eso es lo que te dicen en tu casa. Entonces, si tú hasta ese momento podrías poner dudas a eso, si aparecen los medios, ya no tienes dudas. ¿No es cierto? El problema está en que a este punto, ¿qué cosa o cuál interpretación puedes creer? Los medios de comunicación amplifican esa información. Los medios de comunicación te están contando constantemente estas cosas. Los medios de comunicación constantemente están, de alguna manera, incluso yo diría, hasta saturándote con mensajes que tienen que ver con la violencia. Ya es, básicamente, ya es una conducta común y corriente en los medios. Solo piensen en esto, chicos, solamente para que lo piensen. ¿Cuántas veces ustedes han visto medios de comunicación que vengan a hacer cobertura a la universidad? Cuando encuentran drogas, Claro, sí. solamente cuando hay conflicto, solamente cuando hay enfrentamiento. Todos los días hay actividades de todo tipo acá. Todos los días facultades realmente importantes y facultades que realmente producen investigación y ciencia, como agronomía, por ejemplo, o como bioquímica, que son facultades que están investigando, por ejemplo, sobre el Chagas, y la facultad la Universidad Mayor de San Simón es una de las más avanzadas en el mal de Chagas, ¿no? Ni siquiera nosotros sabemos, porque no hay cobertura mediática de eso. Pero sí, como tú decías, los medios de comunicación están aquí pendientes cuando hay conflicto, cuando hay violencia, cuando hay una denuncia, cuando hay cualquier huevada que involucre violencia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dices? Que en DBU hay un sector donde se encarga específicamente de cubrir todas las los actividades. ¿Y cuánta gente ve TVU? La verdad es bajo, pero hacen la labor Sí, de cubrir todo. claro, pero, o sea, faltaría que no lo hagan, siendo un medio de la universidad, ¿no es cierto? Pero hablando de los otros medios, ¿los han visto? Entonces, acá solamente silencio, chicos. Solamente con ese ejemplo ustedes se pueden dar cuenta que el tema de la violencia es un tema que los medios simple y llanamente lo priorizan. Lo priorizan. Le dan un rol central. Convierten cualquier hecho violento en una noticia. Segundo, los mensajes que se producen desde tu propia experiencia. O sea, desde tu propia cotidianidad. Las veces que ustedes han sido asaltados, probablemente ese asalto haya consistido en que estabas con tu teléfono por pelotudo por la calle y ha venido una moto y te ha robado tu teléfono. Tampoco fuera eso. Entonces tú, pelotudo, has ido a decir, me han asaltado. ¡Oh! Me han quitado mi teléfono. Lloremos. ¿Se dan cuenta? Porque también te sientes desprotegido. La policía no te ayuda. Una mierda. No vas a ir al juzgado a quejarte. Entonces, ¿qué haces? Tu mecanismo es decir, he sido víctima de violencia. Es una violencia, pero tampoco es fatal. No estoy justificando. Pero fíjense que nosotros, como seres humanos, como personas, hacemos lo mismo que los medios. Amplificamos la información. Ojo, ojo, anótense bien. Estoy diciendo amplificar, no estoy diciendo distorsionar, no estoy diciendo ni siquiera exagerar. Simplemente es, como les decía, un mecanismo de defensa que decimos, ya me han asaltado, porque necesito que la gente se entere que me han asaltado, porque necesito solidaridad, ya que estoy completamente desprotegido ante el Estado. No voy a quejar al papi y decir, me han robado mi celular.
Para que te vale verga, te voy a decir. No hago eso. Comprate No otro. me he dicho eso. Eso sí. ¿O no? Ah, ya. Pero también, y ahora mucho más, debido a que no puedes controlar la fuente de información. Uno, porque no quieres y eres flojo. Y dos, porque es muy difícil, está también lo que llamamos fake news. Ya os he dicho que en español se dice bulo. O sea, la falsedad de la información. Información creada falsamente con fines que generalmente tienen que ver o con una extrema interés político. Exagerar, por ejemplo, una confrontación entre dos grupos políticos. Digamos, se están sacando la mierda los del MAS con la resistencia juvenil, qué sé yo, Cochado, ¿ya? Se están sacando la mierda, se han enfrentado. Entonces, nosotros lo que creamos de eso es una semi-noticia falsa. Unos van a decir, el masismo ha venido aquí a matarlos, estos pobres estaban armados hasta los dientes, y los otros van a decir lo propio. Lo cual es una forma, ahí sí, de tergiversación, de exageración de la noticia, y toda exageración termina en un bulo. Un bulo, un fake news, chicos, no necesariamente es algo completamente inventado, es algo deformado. Y eso, nosotros, por las redes sociales, estamos constantemente sometidos a eso. No quería decirlo todavía, pero para mí, la peor forma de violencia que hemos vivido como sociedad ha sido, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Más que ninguna otra crisis política en la historia boliviana, nosotros hemos sido víctimas de una violencia porque gran parte de la desinformación que hemos tenido era precisamente por este tema de la mala información o la información falsa. Y ahorita les voy a explicar bien por qué eso es una forma de violencia. Ahora bien, por último, esos mensajes sobre violencia también responden en gran parte a lo que se denomina mitos urbanos. O sea, hay un gran porcentaje de información de violencia que nosotros tenemos que en realidad es un mito urbano. ¿Saben lo que es el concepto de mito urbano? Una cosa que se asume como cierta y que se repite. Por ejemplo, un mito urbano, pues el chupacabras. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas pasa también con el tema de la violencia. Entonces, asaltos, ajusticiamientos, robo de órganos, esas cosas van quedando como parte de un discurso, de un relato que se repite y se asume como cierto, que no es lo mismo que una noticia falsa, porque la noticia falsa es creada especialmente o tergiversada especialmente para un fin. En cambio, estas son cosas que alguien se inventa y con el tiempo se constituyen en verdades a medias que la gente repite como mitos. ¿Sí se dan cuenta, cierto? Gran parte de los discursos de violencia que hay, gran parte de los hechos de violencia que nosotros tenemos, viene de esto. Violencia existe, sin lugar a dudas. Pero no estamos en condiciones de decir si ahora hay más violencia que antes o no. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que el tema de la violencia forma parte ahora de toda esta estructura. De tu familia, de tu entorno, de tu universidad, de la televisión, de las redes sociales. Y es un tema top. Por X o Z razones, ya sea por motivos comerciales o ya sea por temas de preocupación, entonces nosotros estamos viviendo irresponsablemente en un mundo que nos está diciendo
eres violento o vives en sociedad violenta, mejor, perdón, y por lo tanto estás viviendo en un mundo peligroso y por lo tanto, mientras menos salgas, mejor. Mientras menos contacto tengas, mejor. Mientras menos hagas cosas que están en contra del orden determinado, mejor. Por consiguiente, ¿a quién creen que les conviene esto? Claro, es una cuestión de poder. Ojo, chicos, por favor, no es que los gobiernos y los estados se inventen todo esto. No, estamos en una materia de teorías de la comunicación, no estamos en una materia de teorías de la conspiración. No es que el Estado inventa esto para mantener a la gente dominada. No, esto existe, es y ocurre en la sociedad. Pero obviamente los estados, los movimientos religiosos, los poderes se aprovechan de eso. Le sacan beneficio. Y por lo tanto, fomentan. A un grupo religioso le conviene tener una comunidad de gente temerosa. A un Estado le conviene tener una comunidad de ciudadanos temerosos. A una organización le conviene tener seguidores temerosos. Porque el miedo eternamente es una forma de control y es una forma de poder. ¿Se dan cuenta por qué los estados no han hecho nada para tener una información fidedigna de la puta pandemia? Porque mientras menos informado estás, más miedoso eres. Y mientras más miedoso eres, eres más obediente, eres más conservador. Entonces, ¿qué dice Muniz Sodré? A todo esto hay que sumar el efecto Guerra del Golfo. ¿Cómo sumamos el efecto de la Guerra del Golfo? El problema es que no solamente todo el tiempo nos están hablando de violencia. No solamente el problema está en que la noticia las noticias todo el tiempo te hablan de situaciones de violencia, sino que además te presentan información que lo que hacen es banalizar la violencia. Te convierten la violencia en espectáculo. No se olviden de esos dos factores que los hemos estudiado en la anterior clase. ¿Qué ha hecho la CNN con la noticia de la guerra? Primero, la ha literaturizado, es decir, le ha dado un contenido en el cual la ficción y la realidad se mezclaban. Y segundo, ha convertido la información en un espectáculo literal de luces y de música. Entonces, desde que el momento de que el periodista que está editando la información en Unitel y te muestra un choque o te muestra como un atrapado a un feminicida, o te muestra como un grupo de vándalos está peleándose y le pone música de fondo, entonces cagaste como espectador. Tu noción entre lo real y la ficción se ha disminuido. Por lo tanto, tu comprensión de la violencia es banal, es superficial. No puedes hacer eso. No puedes, por ganar rating, tú hacer un acercamiento a una persona que está degollada. Eso, chicos, también, por favor, entiéndanlo, no es que los periodistas lo hagan a propósito. La mayoría de ellos, por lo menos en este país, lo hacen por imbécil.
por falta de formación. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero en todo caso, todos estos factores están contribuyendo a que nuestra noción de la violencia sea absolutamente irresponsable, por decir lo menos. ¿Cómo volvemos responsable este tratamiento de la violencia? ¿Qué tendríamos que hacer para que ustedes, comunicadores sociales, en 2 años que ya van a salir, bueno, en algunos casos en 10 años que van a salir, puedan convertirse en periodistas de bien, que hagan un tratamiento responsable de la información con relación a la violencia y que de esa manera con su trabajo constituyan una sociedad más crítica? ¿Qué deberían hacer? Simple, manejar con respeto a la información, ¿no? Como usted dio ese ejemplo de que solo enfocan una cabeza cortada, qué sé yo, lo hacen, como usted dijo, ¿no? Por imbécil, pero no es la forma, porque al fin y al cabo se supone que todo se tiene que hacer con un respeto y una formación, ¿no? Y con cuidado, ya que no puedes presentar eso en tele abierta, digamos. Ya, puede ser. Esto es producto del capitalismo, ¿no? Porque es oferta y demanda. Lo que la gente quiere ver, los medios reproducen. Ya. Y si no muestran eso, o sea, no ven. Ambas posturas están en la misma línea. Dicen, es por falta de ética. O la ética que tienes que tener para saber que una información violenta no la puedes vender como si fuera una mercancía. O la ética de ser responsable con una familia doliente, por ejemplo. ¿No? Está bien, pero la ética no es que sea lo de menos, pero no es tan importante como otra cosa. Puede ser la sensibilidad o, como dice esto, que sería de lo irresponsable, ya que al ver este tipo de noticias la gente se vuelve más, o sea, pierde esa sensibilidad acerca de este tipo de violencia. Está bien, sirve también, pero entra también dentro del plano de lo ético. Pero es ético, o sea, claro, el comunicador tiene que tener ética, pero también la sociedad debería tener cierta ética, porque la sociedad es Pero como periodista, tú estás en función de desplegarle o darle a la sociedad parámetros éticos. Pero, por ejemplo, los periodistas, nosotros vamos a trabajar en un medio, y el medio, o sea, tiene un dueño, y el dueño es el que dice que está... Eso es bien típico de las personas que se tratan de librar de su responsabilidad. Es como al soldado que le dices, anda a matar niños en Irak, y el soldado dice, yo solo he cumplido órdenes, igual sigue siendo un hijo de puta. Aunque tu medio te obligue a hacer una cosa, si tú no tienes la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entonces tú eres el que está fallando, no el dueño de tu medio. ¿Te das cuenta? Dime, Mateo. Como comunicadores realmente, ya aparte de lo que he mencionado, la manera más viable actualmente es desligarse de los medios convencionales, porque los medios convencionales están atrapados en todo lo que acaban de decir, que hay los éticos, hay los no éticos, los que dicen el comunicador también, el periodista también tiene que vivir de algo, pero los medios no convencionales son aquellos que te dan esa libertad quizás de salir de... Definan qué es violencia. Listo, cagaron todo eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Claro, si no tienes prostituta idea de lo que es la violencia, entonces, ¿cómo puedes pretender ejercer el periodismo, la información o la charla cotidiana sin saber de qué estás hablando? Entonces, veamos. ¿Ya? Ni siquiera vamos a recurrir a la psicología, ni vamos a recurrir a ninguna disciplina que haya tratado de definir la violencia. Lo único que me interesa a ustedes es mostrarles que en una sociedad existen varios tipos de violencias. Primera violencia, violencia anómica. Los ejemplos que les voy a dar, varios de ellos los maneja el propio Muniz Sodré.
Se estrena la película Batman, una de las Batman en los cines. Ingresa al cine un joven de 19 años. Ese joven ingresa con un abrigo al cine, se para delante de la pantalla, saca un rifle de asalto y empieza a disparar sobre la gente. Se lleva 14 personas. Lo mismo que hacen los gringos en las escuelas, eso en el Brasil. Cuando al tipo lo atrapan por fin, después del caos, lo atrapan después de matar 14 personas, al ñato lo arrestan, lo llevan a la comisaría y le hacen el interrogatorio. La pregunta de la policía es: ¿de dónde has sacado un rifle de asalto? En primer lugar, ¿y por qué has utilizado esta arma? El ñato dice: yo tenía en mi casa dinamita y iba a utilizar dinamita, pero este rifle se veía mejor. Otra escena, en el Brasil también. Un automóvil con dos señoras, una señora que está conduciendo, la otra señora que está en el asiento del copiloto, se para en un semáforo. Típica imagen del Sao Paulo. Se acercan por los dos lados del auto dos maleantes. Uno de ellos, ¿no?, aprovechando que la ventana del asiento del acompañante está abierta, la agarra de los cabellos y la saca a la doña y la tira contra la acera. El otro parte el vidrio con un revólver del asiento del conductor, la saca a la vieja, la tira al pavimento y le dispara 2 veces. Un balazo le da en la pierna, el otro le da en el estómago. La señora lo primero que hace es gritar. Se suben los maleantes al auto, se están yendo y de pronto el que está conduciendo se para. Vuelve a bajar del auto y va donde la vieja que estaba ahí gritando de dolor y la remata, le vacía todo el revólver en la cabeza. Cuando le preguntan después que los atraparon por qué, digo, esa vieja no se callaba. Eso, chicos, se llama violencia anómica. Anómico quiere decir anormal. Anómico quiere decir que está fuera de lo normal. En las sociedades nosotros vemos situaciones de violencia completamente anómicas, ejecutadas por tipos, por personas que evidentemente no están normal de la cabeza. Son psicópatas, son locos, son personas que por X o Z motivo han hecho crack en su cerebro y por lo tanto pueden propiciar una violencia que no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna justificación. Eso es más o menos una violencia anómica, es lo que pasa con las personas que matan a sus hijos. Porque eso es completamente anómico. Eso es lo que pasa con una gran mayoría de los feminicidios como tal. Si aceptamos ese término, que yo todavía no lo termino de aceptar del todo, pero si aceptamos ese concepto, gran parte de los feminicidios son violencias anómicas de tipos enfermos, de sujetos enfermos. Porque si no, no hay otra razón de explicarte un comportamiento y una conducta de ese tipo. Es un tipo de violencia que está estructurada en toda la sociedad, pero que tiene un nombre concreto. Es una violencia que no es normal. Es una violencia que se produce básicamente de una persona que no es normal. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Me da un ejemplo? Sí. En este caso, me quería preguntar primero, las personas que practican el tema de la trata de mujeres, igualmente es un tema de violencia también, ¿verdad? El tema de la trata por el tema de que igualmente no serían anormales por el hecho de que generan ingresos a costa de otras personas. Eso no es anónimo. Ahorita te voy a explicar qué tipo de violencia es. Dame un tiempito. Dice, hay una parejita de La Paz, no sé si se recuerdan el nombre, donde creo que con el amante le descuartizaron, digamos. Ah, sí, hace poco. Espantoso. Eso es completamente anómico, completamente anormal.
Segundo tipo de violencia. Violencia representada. El ejemplo que pone Muniz Sodré es un ejemplo bien interesante. Dice, hemos hecho estadísticas durante varios años con personas, jóvenes, chicos, niños, casi en su gran mayoría, a los cuales les hemos hecho seguimiento por tratarse de gamers. Ya, los gamers. Unos gamers, particularmente aquellos gamers que no juegan juegos de estrategia, sino juegos violentos. Ya, ese chango, imagínate que llega cada día a su casa después del colegio, ¿no? Y juega solamente 1 hora al día. En 2 años, ¿cuántas horas al día ha jugado? 720. Ahora, en, digamos, 700 horas que ha jugado, ese chango, ¿no? Al ser un gamer profesional, capísimo para jugar, ha matado al menos a 12.000 personas. Y ha herido a 50.000. Obviamente que esto no es anómalo. Obviamente que esto ni siquiera se puede comparar con la violencia de un asesino. Pero simplemente te da la idea de que en nuestra sociedad existe una violencia representada. ¿Cuántas horas nosotros estamos frente a programas violentos? ¿Cuántas horas nosotros estamos frente a juegos violentos? Probablemente eso ni siquiera nos haga más violentos. Simplemente que naturalizamos la violencia. Ahora piensen en esto un poquito más, chicos. ¿Cuántas horas estamos frente a informativos con noticias violentas? Y al estar frente a informativos con noticias violentas, ahí está el peligro. Naturalizas la violencia, banalizas la violencia, la conviertes en una cuestión de gamer, en una cuestión de juego. Si creen que lo que pasa aquí en Bolivia con los informativos es terrible, revisen solamente lo que pasa en México con respecto al narcotráfico. Todos los santos días, no uno, sino todos los canales están transmitiendo información de violencia. Eso no te hace más violento a vos. No somos giles. Pero sí estamos ante una exposición de la violencia constante. Por lo tanto, es muy probable que a la larga la violencia no nos afecte. Es decir, no nos cause la impresión que debería causarnos. ¿Por qué? Porque es una violencia representada en películas, representada en juegos o representada en información. Es como dice Charlie García, ¿no? Es abstracción de la violencia, convertir la violencia en una imagen de televisión que a ti no te hace nada, tú estás a salvo, tú estás seguro. Por tanto, tu percepción de la violencia va a ser cada vez más pobre. Entonces, esa también es una forma de violencia. Violencia sociopolítica. Durante casi más de una década, los países latinoamericanos han vivido en una violencia sociopolítica marcada por un Estado represor. Yo quisiera, chicos, que se vayan, por ejemplo, a cruzar la frontera Bolivia-Brasil solamente. O que vayan a la frontera Estados Unidos-México. O que estén en la frontera Colombia-Venezuela. Y ahí van a ver un Estado represor, unos policías hijos de la gran puta madre. Corruptos, maleantes, represores, abusivos. Las dictaduras en Latinoamérica han sido la muestra más clara de una violencia sociopolítica, porque es un Estado el que a través de sus fuerzas de coerción, el ejército, la policía o inclusive, como pasa en el África, de grupos irregulares de choque, ejercen violencia sobre el ciudadano, una violencia cruda. ¿En qué se manifiesta la violencia sociopolítica? Ojo, chicos,
no solamente está en la represión, en la persecución, en la tortura, que probablemente nosotros ya hayamos superado eso, pero hace poquito. No se olviden que el 82 se acaba la dictadura en Bolivia, pero hasta el 82 no podías salir de tu casa porque el Estado tenía permiso para matarte. ¿Ya? Y probablemente esta violencia sociopolítica se dé de manera brutal en regiones como el África o como grandes regiones del Asia. ¿Han escuchado hablar de Singapur? Es uno de los países tigres del Asia, porque ha crecido impresionantemente en su economía. Es un modelo de economía mundial. Pero ¿cómo es vivir ahí? Es un estado represor. La gente, los que van a Singapur, dicen, claro, aquí no hay ladrones. ¿Por qué? Porque hay una represión tan brutal que literalmente es imposible burlar al ejército, burlar a la policía. A ver, viví así, huevo. Es lo que hace tu Bukele famoso, que lo amas tanto, está haciendo exactamente lo mismo, estar viviendo en ese estado sociopolítico de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora toco el tema, hermano? Porque no se trata solamente de reprimir al grupo de pandilleros que son esos pandilleros, sino que las medidas que implican esa represión te afectan a ti como ciudadano aunque no seas pandillero, porque te coartan libertades. Entonces, ese es otro tipo de violencia. La violencia cultural, que por razones religiosas, culturales, los estados permiten maltratos y violencias. ¿Se les ocurre algún ejemplito? Repito, que por razones culturales o religiosas, los estados permiten tipos de violencia. ¿Qué? Pero ahora, en este tiempo, ¿qué? Medio Oriente. Leyes contra el aborto. Por ejemplo, pero no solamente eso. A ver, ser mujer en el Irán implica que tienes que salir cubierta, no solamente con un velo, sino de todo el cuerpo. Es absolutamente pecado ante los ojos del Estado de Irán que una mujer exhiba los ojos, o exhiba la boca, o exhiba el hombro. La pena por exhibir eso es la muerte. Y la muerte no es cualquier muerte, no es la horca o no es la inyección letal. Te matan a pedradas. En el Irán, una mujer no puede hacer o ejercer ninguna profesión que implique contacto con gente. O sea, no puede ser médico, no puede ser enfermera, no puede ser periodista. En realidad no puede hacer nada. ¿Y quién dice algo de eso? ¿Dónde están las feministas puteando de eso? ¿Por qué no? Porque hay que ser políticamente correcto y esa es su religión. Entonces, si es su religión, hay que respetarla. Es pero un poco contradictorio porque tanto le ponen como prohibición a la mujer que abre paso a la violencia con los niños, con el famoso machemasi. Puede ser, pero les doy otro ejemplo más brutal todavía. En el África, varios países musulmanes del África, ¿no?, que tienen y que están siendo gobernados por movimientos fundamentalistas musulmanes, por tradición cultural mutilan los órganos sexuales de las mujeres. Las mutilan para garantizar que esas mujeres, ¿no?, hayan tenido un hijo y ya no tengan más o no tengan amantes. Entonces el ICE también entraría en ese marco, Turquía e Israel también. También, exactamente lo mismo, pero peor todavía. Hay un país que se supone que es un país unitario. En su constitución política, en el artículo 1, dice: el país se declara como un país unitario, una nación unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que no es federal. ¿Eso qué quiere decir? Que las leyes de ese país son para todas las ciudades, para todas las regiones, para todos los grupos. Pero en esa misma constitución
le permite a las comunidades indígenas tener su propio sistema de justicia. Y se llama justicia comunitaria. Nuestra constitución es aberrante. ¿Por qué? Porque se supone que la ley es para todos, menos para las comunidades indígenas que pueden ejercer justicia comunitaria. El 80% de las formas de justicia comunitaria son violaciones de los derechos humanos. Que te azoten nomás y es una violación de los derechos humanos. Que te chicoteen nomás es una violación de los derechos humanos. Que te amarren un palo y te pongan hormigas, eso es brutalidad. Pero el Estado dice, es un uso y costumbre. Entonces hay que tolerarlo. La mierda, ¿no? Entonces, en eso existe una violencia cultural. Y por último, existe el estado de violencia. Cuando el Estado ejecuta formas de violencia que están de alguna manera ocultas o que sencilla y llanamente nosotros ya no reaccionamos ante esas formas de violencia. ¿Cuál puede ser la forma de violencia más brutal que existe en este país y que nosotros ni siquiera reaccionamos ante eso? El linchamiento. Es lo que le hacen a los políticos. No, chicos. La pobreza, la desnutrición, por ejemplo. A mí me parece aberrante, asqueroso, espantoso que un país que tiene un índice de pobreza tan brutal como Bolivia se dé el lujo de tener un satélite en el aire. Dejate de joder. Eso es un estado de violencia. ¿Por qué? Un estado de violencia que no hace silencio, no hace absolutamente nada frente a las formas más básicas de violencia que afectan a las poblaciones más vulnerables. No puede ser posible que en el siglo XXI y en el mundo de las comunicaciones existan cantidades tan absolutamente brutales de niños con desnutrición. No puede ser posible. Y eso también es una forma de violencia. A esto, súmenle la violencia simbólica. Acuérdense de Bourdieu. Hemos llevado en teorías 2. La violencia simbólica que se ejerce, por ejemplo, desde la autoridad de tus profesores, desde la autoridad de un Estado abusivo, desde la autoridad de lo que decían por aquí, los impuestos, por ejemplo. ¿Ya? Eso es otro sistema de violencia. La pregunta esencial que tienen que hacerse es, de todas estas formas de violencia, ¿cuál es la que transmiten los medios de comunicación? De todas estas formas de violencia, ¿por cuál estamos preocupados nosotros? ¿Cuál es la que nos asusta? La nómica. Claro. Porque el resto nos vale verga. Eso no es culpa ni del Estado ni de los medios. Es culpa del Estado, de los medios y de nosotros como ciudadanos imbéciles. Pero peor va a ser de nosotros como comunicadores, que si no somos capaces de definir la violencia en estos términos, entonces vamos a seguir reproduciendo un discurso irresponsable de la violencia, creyendo que es peligroso salir a chupar, porque te pueden asaltar, porque te pueden matar, porque pueden cometer feminicidio, cuando tienes niños al lado tuyo que están muriendo de hambre. Y eso no te importa. Eso no te interesa. O cuando tienes una constitución defectuosa, contradictoria de por sí, y eso te vale verga. Entonces, esto, chicos, es básicamente lo que nos está llevando a que tengamos que asumir el desafío de cubrir, en el término de los periodistas, ¿no?, responsablemente la información y la noticia. Esto es violencia también,
¿Por qué no hablamos también de esto? ¿Por qué los medios no se preocupan de esto, de esto, de esto o de esto? ¿Por qué no nos preocupamos como ciudadanos de esto, de esto, de esto y de esto? Tenemos que empezar a dejar de considerar la violencia como algo natural. Tenemos que empezar a dejar de considerar natural la pobreza o el machismo. Tenemos que desnaturalizar el término de la violencia. Y la única manera de desnaturalizar la violencia es comprender la violencia en sus verdaderas complejidades. Eso nos va a dar el principio de responsabilidad. Y la responsabilidad supone no solamente que tú te aprendas esta lección de memoria, sino que enseñes a las otras personas qué es la violencia. A eso llamamos formación. Ni siquiera tendría que ver el sistema educativo aquí, porque el sistema educativo ha fracasado brutalmente. Solo para que lo piensen, chicos. ¿Qué pasaría si hablas de estas huevadas en tus cuentas de redes sociales? Entonces, básicamente, el tema de la violencia es un tema que implica una nueva concepción de la responsabilidad. Por eso es tan importante para nosotros. Ya, vámonos, nos vemos el jueves.